Algunas de las cosas dejadas atrás por nuestros antepasados antiguos son desconcertantes. Y cuando decimos que son desconcertantes, no solo lo decimos por nosotros, sino también por los arqueólogos que las encuentran y los científicos que las estudian. En este video, te mostraremos algunos descubrimientos arqueológicos maravillosamente extraños, y vamos a comenzar ahora mismo. Número 1. Crucifixión en la antigua Bretaña. Solemos asociar la crucifixión con los antiguos romanos, y más específicamente con el destino de Jesucristo. Es difícil imaginar crucifixiones llevándose a cabo en las Islas Británicas, pero en diciembre de 2021, arqueólogos en Cambridgeshire, Inglaterra, descubrieron la primera evidencia física directa de este método de ejecución ocurriendo allí. El hallazgo se dio en un sitio destinado para un nuevo desarrollo habitacional. El equipo encontró un esqueleto de aproximadamente 1900 años de antigüedad, con un clavo atravesado en su hueso del talón. El esqueleto pertenece a un hombre de entre 25 y 35 años, que fue encontrado enterrado con los brazos cruzados sobre su pecho. Este tipo de descubrimientos son raros, porque las víctimas de la crucifixión rara vez recibían entierros apropiados. Este caso es aún más excepcional porque, contrariamente a lo que muchos creen, la crucifixión solía llevarse a cabo utilizando cuerdas en lugar de clavos, ya que era más fácil. De hecho, es tan raro que este es el primer registro concreto de crucifixión en el norte de Europa y solo el cuarto a nivel mundial. Se cree que los romanos utilizaban la crucifixión como método de ejecución para esclavos rebeldes, antirromanos y aquellos de las clases bajas durante su ocupación de Bretaña. Por lo tanto, es probable que este hombre desafortunado perteneciera a uno de estos grupos. Número 2. Orígenes del textil antiguo. El arte de hacer ropa es una de las prácticas más antiguas en la historia humana, pero tuvo que comenzar en algún lugar. Quizás podamos obtener una idea de sus orígenes al revisar un descubrimiento de septiembre de 2021 en Çatalhöyük, Turquía. Los arqueólogos ya sabían que este era un lugar especial, ya que hasta 10.000 personas vivieron aquí juntas hace 9.000 años. Establecerse de forma permanente no era común en la Edad de Piedra, pero esta comunidad lo hizo, creando el asentamiento más grande conocido de la era neolítica. Además de su impresionante asentamiento, estas personas dejaron restos de textiles y telas. El más controvertido fue descubierto en 1962, un pequeño trozo de tela que algunos expertos sugirieron podría estar hecho de lana o lino. Sin embargo, en septiembre de 2021 se confirmó que estaba hecho de fibras de bastón, lo que convierte a esta en la tela tejida más antigua preservada en el mundo, con al menos 8.500 años de antigüedad. Tradicionalmente, se pensaba que el lino era el primer material usado por los humanos para hacer ropa, pero este descubrimiento sugiere que las primeras prendas podrían haber sido hechas de bastón. Número 3. Espada de los Cruzados. Shlomi Katzin es un buceador israelí que, en septiembre de 2021, accidentalmente se convirtió en arqueólogo marino. Durante una inmersión cerca de Haifa, Israel, en busca de peces tropicales, Katzin encontró algo mucho más interesante, una espada antigua. Arrastró el hallazgo de vuelta a la superficie, lo que no fue tarea fácil debido a su tamaño y peso, y se sorprendió al descubrir que había encontrado una espada de caballero cruzado. Los arqueólogos profesionales identificaron rápidamente el hallazgo, una espada de 900 años de antigüedad que perteneció a un caballero cruzado, probablemente estacionado en la ciudadela de los cruzados en Atlit, no lejos de Haifa. La espada, cubierta de una gruesa capa de barro, limo y vida marina, parece más grande de lo que es debido a los siglos que pasó bajo el agua. Sin embargo, incluso después de limpiarla, la espada aún mide 1,50 metros de largo. Dado que está hecha de hierro, es sorprendente que alguien haya podido levantarla. La espada, que se cree está completamente intacta bajo la capa de suciedad, fue enviada a profesionales para su restauración poco después de ser descubierta. Número 4. Aretes enigmáticos. Sigamos con una hermosa pieza de joyería. En este caso,
Un arete del siglo X fue descubierto por un aficionado detectorista de metales trabajando en un campo en el oeste de Jutlandia en diciembre de 2021. Se cree que es el primer hallazgo de su tipo en Escandinavia. Es un arete dorado con esmalte, y es uno de solo 12 que se han encontrado en todo el mundo. El arete tiene la forma de un creciente, respaldado por una placa de oro y enmarcado en más oro alrededor del esmalte en colores púrpura, verde y azul. Un hilo de oro fue utilizado para crear el contorno de 2 pájaros al lado de un árbol, probablemente representando el árbol de la vida en la mitología nórdica. Sin embargo, esta no es una pieza nórdica, sino que probablemente fue hecha en Egipto y llegó a Jutlandia Occidental a través del comercio o el saqueo. La explicación del saqueo es menos probable, ya que no hay asentamientos vikingos conocidos en esa parte de Escandinavia. Sin embargo, la idea de que alguien aquí haya comerciado por él también parece improbable. Los historiadores están bastante seguros de que un arete de esta calidad solo podría haber pertenecido a alguien con sangre real. Número 5. Mosaico majestuoso de Jericó. La ciudad palestina de Jericó es el asentamiento continuamente ocupado más antiguo del mundo. Es un lugar lleno de maravillas antiguas y alberga uno de los mosaicos de piso más grandes del mundo. Este mosaico se encuentra dentro del Palacio de Izam y fue revelado nuevamente al público en octubre de 2021 tras años de restauración. El mosaico parece una enorme alfombra que cubre un área de poco menos de 800 metros cuadrados, compuesta por más de 5 millones de piezas individuales de piedra. Fue creado durante el siglo VII y contiene varias imágenes, incluidas representaciones simbólicas de guerra y paz, como leones atacando ciervos y gacelas en armonía. Las piedras utilizadas fueron obtenidas localmente en Palestina. El palacio fue olvidado hasta que los arqueólogos lo redescubrieron a finales del siglo XIX, y no fue hasta la década de 1930 que se despejó suficiente escombro para revelar el suelo. La restauración fue financiada por benefactores japoneses y costó alrededor de $12 millones. Número 6. La Horda de Osne. En noviembre de 1992, un martillo perdido condujo a un descubrimiento que dejaría atónitos a historiadores y buscadores de tesoros en el pueblo de Osne, Suffolk, Inglaterra. Un hombre llamado Derek Loss estaba usando su detector de metales para encontrar el martillo perdido de un amigo. Sin embargo, en lugar del martillo, Loss desenterró algo mucho más valioso, el tesoro de Osne. No se trataba solo de un puñado de monedas o un par de artefactos oxidados. El tesoro de Osne es una enorme colección de más de 15.000 monedas romanas de oro y plata, joyas y vajillas de plata. Es uno de los tesoros romanos más grandes y valiosos jamás descubiertos en Gran Bretaña. La gran cantidad y calidad de los artículos encontrados en el tesoro son asombrosas. Se cree que el tesoro, que data de finales del siglo IV o principios del V después de Cristo, fue enterrado para su custodia, posiblemente durante la inestabilidad política y el cambio social a medida que el Imperio Romano declinaba. El tesoro incluye pulseras, anillos, cucharas e incluso pimenteros de intrincados diseños que muestran el alto nivel de artesanía durante la época romana. El descubrimiento del tesoro de Osne no solo enriqueció nuestra comprensión de la Gran Bretaña romana, sino que también cambió las leyes de búsqueda de tesoros en Inglaterra. Su hallazgo condujo a la aprobación de la Ley del Tesoro de 1996, que permitió informar y catalogar más sistemáticamente tales descubrimientos. El tesoro, que ahora se encuentra en el Museo Británico, sirve como una ventana deslumbrante al pasado, revelando la riqueza, el arte y la vida cotidiana de los romanos en Gran Bretaña. Es un sorprendente recordatorio de los tesoros que pueden estar escondidos, esperando ser redescubiertos, incluso en los lugares más comunes, como el barro de un campo en Suffolk. Número 7. En 1952, un niño escocés que cavaba para plantar papas como castigo tropezó con la cabeza de una estatua de arenisca roja de casi 4.000 años de antigüedad en Moorhouse, en Fife. Este descubrimiento fue solo el primero de una serie de hallazgos que se extendieron durante 3 décadas, desenterrando un total de 18 artefactos egipcios, incluidos figurines de bronce y placas de cerámica.
Los artefactos, que datan desde mediados de la decimosegunda dinastía hasta el período ptolemaico, alrededor de 1922 a.C. Incluyen artículos notables como una estatuilla de bronce del dios Apis y un figurín de fayenza de la diosa Isis amamantando a Horus. Este descubrimiento desconcertó a los arqueólogos. Después de todo, ¿cómo terminaron los artefactos egipcios antiguos enterrados en suelo escocés? No fue hasta hace poco que los arqueólogos finalmente descubrieron el secreto. Hoy en día, los expertos creen que Alexander Henry Rand, conocido como Lord Balgony, probablemente trajo estos artefactos a Escocia. Balgony viajó a Egipto en el siglo XIX, cuando era común que los viajeros adinerados compraran antigüedades. A su regreso, la colección fue almacenada y eventualmente olvidada, posiblemente trasladada a un edificio que luego fue demolido, enterrando los artefactos con él. Con esto, el misterio de décadas de las estatuas egipcias finalmente llegó a su fin. Hoy en día, los artefactos se encuentran en el Museo Nacional de Escocia, donde continúan siendo apreciados por visitantes y locales. Número 8. El tesoro de Staffordshire. Encontrar un tesoro escondido en tu patio trasero es un sueño, pero para un afortunado detector de metales en Staffordshire, Inglaterra, este sueño se hizo realidad en 2009. Pero este no era un hallazgo cualquiera, era el tesoro de Staffordshire, la colección más grande de orfebrería anglosajona de oro y plata jamás encontrada. Estoy hablando de más de 3.500 artículos, incluyendo equipo de guerra y artefactos religiosos ornamentados, lo que lo convierte en una mina de oro, literalmente, para historiadores y cazadores de tesoros. Ahora, hablemos de suerte, encontrar una moneda o dos es una cosa, pero desenterrar un tesoro de esta magnitud es como ganar el premio mayor histórico. El tesoro de Staffordshire ofrece una visión sin precedentes del arte y la artesanía anglosajona, con sus diseños intrincados y mano de obra detallada. Este descubrimiento no solo es significativo, sino que también cambia las reglas del juego histórico. Pero, aquí viene la pregunta, ¿cuándo encuentras un tesoro de inmenso valor histórico, quién puede reclamarlo? ¿El buscador, el propietario de la tierra, los museos? Es como encontrar un billete de lotería ganador en la acera. Como era de esperar, el tesoro de Staffordshire provocó un considerable debate y negociación sobre la propiedad y el valor. Finalmente, el tesoro fue valorado en la friolera de 3.285 millones de libras, divididas entre quien lo encontró y el propietario. ¿Y qué pasa después? Los museos de todo el país se apresuraron a recaudar fondos para adquirir este tesoro, asegurándose de que pudiera estudiarse y exhibirse al público. El tesoro ahora reside en varios museos, incluido el Museo y Galería de Arte de Birmingham y el Museo y Galería de Arte de Cerámica en Stoke-on-Trent. Número 9. Colgante de marfil eurasiático antiguo. En noviembre de 2021, en Polonia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso, una pieza de joyería decorada que podría ser la más antigua jamás encontrada en Eurasia. Se trata de un colgante de marfil, con una antigüedad estimada de 41.500 años. El colgante está hecho de colmillo de mamut y su superficie está cubierta de marcas de perforación realizadas intencionalmente. La pieza, rota en dos partes, fue encontrada en la cueva Stagnia, Polonia. Los expertos han señalado que las 50 marcas de perforación en el colgante están dispuestas en un patrón curvo, aunque no están seguros de si dicho patrón tiene algún significado. Se ha especulado que los agujeros podrían estar relacionados con los ciclos del Sol o la Luna, o quizás cada perforación podría representar una caza exitosa. Este hallazgo proviene de un periodo en el que los humanos modernos comenzaban a adornarse con joyas. Aunque el descubrimiento no responde a la pregunta de por qué nuestros antepasados decidieron comenzar a crear adornos corporales, sí nos acerca un poco más a comprender los orígenes de este comportamiento. Número 10. Acueducto romano inacabado. Los antiguos romanos eran constructores altamente competentes, especialmente en la construcción de acueductos. Sin embargo, no todos los proyectos que iniciaban llegaban a completarse.
Un ejemplo de esto es un acueducto romano inacabado en Armenia, descubierto en noviembre de 2021. Aparte de no estar terminado, la estructura destaca por ser el acueducto más oriental del antiguo Imperio Romano. Lo que queda de esta obra se encontró durante excavaciones en un sitio helenístico llamado Artaxata. Según los arqueólogos, se trabajó en el puente del acueducto entre los años 114 y 117, pero no pueden determinar la razón exacta por la cual los romanos abandonaron el proyecto. Lo que sí se sabe es que la ciudad de Artaxata estaba destinada a convertirse en la capital de la provincia romana en Armenia, un plan impulsado por el emperador Trajano. Sin embargo, tras la muerte de Trajano en el año 117, su sucesor, Adriano, mostró mucho menos interés en Armenia y abandonó la idea de hacerla una provincia romana. Al hacerlo, parece que también dejaron de lado la construcción del acueducto. Número 11. Descubrimiento de canoa maya. Nos dirigimos al sur de México, donde recientemente se encontró una canoa maya de 1000 años de antigüedad en un cenote de Yucatán, en San Andrés. El hecho de que el bote haya pasado los últimos 1000 años sumergido en una piscina de agua dulce ha permitido que su estructura de madera se conserve casi perfectamente. El descubrimiento tuvo lugar no muy lejos de la legendaria ciudad en ruinas de Chichén Itzá, lo que sugiere que la canoa probablemente perteneció a uno de los residentes de la ciudad. Con 1,50 metros de largo, la canoa fue probablemente diseñada para transportar a 2 o 3 personas al mismo tiempo, tal vez como una canoa familiar. Fragmentos de barcos similares de la misma época han sido encontrados en Belice, Guatemala y Quintana Roo, pero esta es la primera vez que se descubre una canoa maya completamente intacta. El hallazgo ocurrió mientras los arqueólogos trabajan a contrarreloj en una zona de México que ha sido señalada para un nuevo proyecto de tren rápido interurbano. Este proyecto ha sido objeto de controversias, ya que implica la construcción sobre tierras que alguna vez pertenecieron a los mayas. A pesar de la controversia, ha propiciado un aluvión de descubrimientos mientras los arqueólogos aprovechan el tiempo que les queda antes de que las obras comiencen. Número 12. Estela funeraria de la antigua Atenas. En 2014, un equipo de arqueólogos alemanes dedicó una buena parte del año excavando en un sitio llamado Kerameikos, en Atenas, Grecia. Sus esfuerzos fueron recompensados con el descubrimiento de un fragmento de una estela funeraria de la era clásica. El hallazgo se realizó cerca de una sección del parque arqueológico conocida como la Puerta Sagrada, lo que sugiere que este entierro era de gran importancia. Aunque solo queda un pequeño fragmento de la estela, es posible obtener algunas pistas sobre su significado. Se ha podido determinar que pertenecía a un grupo familiar. Además, el fragmento tiene un dibujo tallado que muestra a una mujer sentada junto a una joven y un hombre barbudo, probablemente representando a una familia. Los expertos creen que, en las partes faltantes de la estela, habría al menos otras 2 o 3 personas. Debajo del dibujo se encuentra un nombre grabado, y basado en el estilo artístico y la evidencia arqueológica, se estima que el monumento fue construido hace unos 2400 años. Probablemente formaba parte de la necrópolis frente a la Puerta Sagrada, pero algunos años más tarde, fue removido y utilizado como material de construcción para otro propósito. Número 13. Mientras cavaba un pozo, un agricultor local llamado Señor Xiang se topó con algo inesperado. En lugar de agua, encontró una caverna subterránea. Tras seguir cavando, descubrió una cueva kárstica natural adornada con estalactitas y estalagmitas que se habían formado durante miles de años. Esta caverna fue descubierta en su propio patio trasero, a unos 20 metros bajo tierra. Lo asombroso de este descubrimiento no fue solo la caverna en sí, sino las características únicas dentro de ella, que parecían casi mágicas. Algunos compararon estas formaciones con flores de loto, mientras que otros las describieron como figuras de elfos. Sin embargo, este tipo de hallazgo no es del todo inaudito en la región. Los lugareños del condado de Ya eran conocidos por cavar sus propios pozos y en algunas ocasiones, al hacerlo, encontraban cuevas de piedra caliza naturales.
Según los registros oficiales, se han descubierto cavernas similares en el área, algunas de ellas alcanzando hasta 25 metros de largo. Aunque no son comunes en el centro de China, donde reside el señor Xiang, estas cuevas kársticas siguen siendo un fenómeno fascinante. Se forman por la disolución de rocas solubles como la piedra caliza, dolomita y yeso, creando paisajes subterráneos de una belleza impresionante.